¿Alguna vez has sentido que la memoria puede ser la clave para recuperar no solo el pasado, sino también la esperanza y el amor? Esta es la historia conmovedora de Dieppe, un hombre que, gracias al cuidado incansable de James y su familia, logró recuperar sus recuerdos perdidos y reencontrarse con la calidez de un hogar unido. Acompáñanos en este viaje lleno de emociones, esperanza y sorpresas. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna historia inspiradora como esta. Ahora, déjame contarte cómo el amor transformó una vida en el hospital. Bajo la luz suave y cálida de la habitación del hospital, Dieppe yacía tranquilo sobre la cama blanca y limpia, su cuerpo débil pero su mente despertándose lentamente. Durante muchos días, su memoria había sido como un rompecabezas al que le faltaban varias piezas, dejándolo confundido y perdido en sus propios pensamientos. La atmósfera estéril del hospital, con el suave pitido de las máquinas y el tenue olor antiséptico, lo rodeaba constantemente. Sin embargo, a pesar de la frialdad del lugar, Dieppe sentía un calor especial en el cuidado que recibía de James y de la madre de James. Su paciencia y bondad infinitas se convirtieron en una fuente de fuerza que lo ayudó en los momentos más oscuros. La madre de James visitaba todos los días sin falta, trayendo sonrisas reconfortantes y palabras suaves. Se sentaba al lado de Dieppe, contándole historias de tiempos felices, compartiendo pequeños chistes o leyendo en voz alta con suavidad, con la esperanza de que los sonidos familiares despertaran su memoria. James también estaba siempre allí, sin abandonar a Dieppe ni un momento. Su presencia era un consuelo constante, una promesa silenciosa de que no estaba solo. Ambos mostraban una devoción tierna, cuidando de no apresurar a Dieppe sino alentándolo con cada pequeño signo de progreso. Poco a poco, comenzaron a aparecer pequeños momentos de reconocimiento. Los ojos de Dieppe se volvían más enfocados, y a veces respondía cuando llamaban su nombre. Incluso lograba sonreír débilmente al escuchar la voz de James. Estos pequeños signos de recuperación llenaban de esperanza el corazón de todos los que lo rodeaban. James sostenía su mano con suavidad, hablándole en voz baja, sintiendo una mezcla de alivio y alegría. La madre de James a veces se secaba las lágrimas, agradecida por cada paso adelante. Era evidente que, aunque el camino hacia la recuperación total era largo, la luz de la esperanza brillaba cada vez más. Una tarde, bañada por la suave luz dorada que entraba por la ventana, ocurrió un avance. Dieppe de repente se mostró alerta, sus ojos brillaban con reconocimiento. Cuando James pronunció su nombre, Dieppe respondió claramente por primera vez en semanas. Lentamente comenzó a recordar fragmentos de su pasado, risas con amigos, momentos familiares, la calidez del amor y la amistad. Los ojos de James se llenaron de lágrimas de felicidad mientras escuchaba las palabras de Dieppe. Fue un momento precioso, que marcó el regreso de una parte del verdadero ser de Dieppe. Ese día, la habitación del hospital se llenó de calidez y amor. Dieppe sintió el poderoso vínculo familiar que lo rodeaba, un lazo que estaba ayudando a sanar su corazón y mente. James y su madre lo abrazaron con fuerza, su amor actuando como una luz suave en la oscuridad.
Este momento fue más que el regreso de los recuerdos, fue una renovación de esperanza, un recordatorio de que el amor puede superar incluso los desafíos más difíciles. Desde ese día, el camino de Dieppe hacia la recuperación parecía más brillante, lleno de la promesa de un nuevo comienzo. A medida que los recuerdos de Dieppe regresaban gradualmente y su espíritu se iluminaba, otro momento importante estaba a punto de desarrollarse. El padre de James, que había estado fuera en un viaje de negocios en el extranjero, llegó inesperadamente de vuelta al país. Al enterarse de la condición de Dieppe y su reciente mejoría, no dudó ni un instante en acudir directamente al hospital para visitarlo. Su llegada trajo una nueva ola de calidez y consuelo al ambiente ya lleno de esperanza en la habitación. En el momento en que entró, Dieppe sintió algo diferente, una presencia llena de amabilidad y apoyo que parecía envolverlo como un abrazo protector. El padre de James los saludó a todos con una sonrisa suave, sus ojos reflejando una profunda comprensión de los desafíos que habían enfrentado. A pesar de su apretada agenda y el cansancio del viaje, se quedó junto a la cama de Dieppe durante horas, hablando en voz baja y ofreciendo palabras de ánimo. Compartió historias de su propia familia, sus esperanzas para el futuro de Dieppe y la importancia de la resiliencia en tiempos difíciles. Su actitud tranquila y segura proporcionó un pilar constante de fortaleza, reforzando el ambiente amoroso creado por James y su madre. Dieppe, aunque todavía débil, sintió una creciente sensación de seguridad y pertenencia, emociones que no había experimentado plenamente desde que comenzó su enfermedad. El vínculo entre Dieppe y el padre de James se fortaleció con el paso de los días. En cada visita, el hombre mayor traía pequeños regalos o detalles pensados, un libro favorito, algo de fruta o incluso una fotografía que despertaba recuerdos felices. Estos objetos eran más que simples cosas materiales, eran símbolos de cuidado y conexión, ayudando a Dieppe a sentirse parte integral de la familia de James. Dieppe se conmovió profundamente por la generosidad y la amabilidad que se le mostraban. Quedaba claro que no era un simple deber, era una expresión genuina de amor y aceptación. El corazón de Dieppe se calentó aún más al darse cuenta de que toda la familia estaba unida para apoyarlo. La presencia del padre de James, junto con James y su madre, creó un fuerte sentido de unidad y esperanza. Era como si la fuerza colectiva de la familia fuera un escudo capaz de proteger a Dieppe de las incertidumbres por venir. Cada sonrisa, cada palabra reconfortante, cada momento compartido de risa ayudaba a reconstruir la confianza que parecía perdida. Dieppe se sintió rodeado de un círculo inquebrantable de amor, una sensación que lo inspiró a seguir luchando y a creer en un futuro lleno de felicidad. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y pintaba el cielo con tonos rosados y naranjas, el padre de James habló en voz baja con Dieppe sobre los días venideros. Prometió que una vez que Dieppe estuviera completamente recuperado, habría celebraciones y reuniones alegres, llenas de calidez y nuevos recuerdos para atesorar. Las palabras llenaron el corazón de Dieppe de esperanza y motivación, recordándole que su recuperación no era solo un viaje personal, sino uno compartido con la familia que lo quería profundamente. Con una renovada determinación, Dieppe esperaba con ansias el día en que podría salir del hospital,
listo para abrazar la vida con un corazón lleno de gratitud y amor. Después de muchos días de descanso y progreso constante, finalmente llegó el momento que todos esperaban con ansias. Dieppe se preparaba para ser dado de alta del hospital. Los médicos confirmaron que su salud había mejorado significativamente, y lo más importante, que su memoria había regresado lo suficiente como para retomar su vida diaria. Este hito no era solo un éxito médico, sino un testimonio del amor y la dedicación que lo rodearon durante los momentos más difíciles. James, su madre y su padre estaban a su lado, compartiendo la felicidad y el alivio que llenaban la habitación. James había estado planeando en secreto una sorpresa especial para la salida de Dieppe, queriendo demostrar cuánto apreciaba su fuerza y resistencia. Sabiendo lo difícil que habían sido las semanas anteriores, James esperaba que este regalo fuera un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo. Eligió cuidadosamente algo significativo, algo que recordara a Dieppe el vínculo que compartían y el futuro que construirían juntos. Aunque la estancia en el hospital había sido un desafío, también había profundizado su conexión, y James quería honrar eso con un gesto lleno de cariño. El día del alta, la habitación del hospital se llenó de una emoción tranquila. Dieppe se vistió despacio pero con confianza, sintiendo un renovado sentido de propósito. La familia se reunió a su alrededor, lista para darle la bienvenida a un nuevo capítulo de vida fuera de las paredes estériles del hospital. James le entregó el regalo cuidadosamente envuelto, sonriendo cálidamente mientras Dieppe lo desenvolvía. Dentro había un hermoso álbum de fotos, lleno de imágenes de momentos compartidos entre ellos, así como páginas en blanco esperando ser llenadas con nuevos recuerdos. Junto al álbum había una carta manuscrita del padre de James, expresando su alegría por ver la recuperación de Dieppe y sus esperanzas para el futuro. Los ojos de Dieppe se llenaron de lágrimas al leer la carta y mirar el álbum. Era más que un presente, era un poderoso recordatorio del amor y apoyo que lo habían sostenido durante los días más duros. El regalo simbolizaba una promesa, que, sin importar los desafíos que se presentaran, nunca los enfrentaría solo. Rodeado de James y su familia, Dieppe sintió una profunda gratitud y pertenencia, emociones que llenaron su corazón de calidez y valentía. Mientras salían juntos del hospital, el cielo estaba despejado y el aire se sentía fresco y lleno de posibilidades. Dieppe sabía que la vida aún tenía incertidumbres, pero también sabía que, con el amor y apoyo de James y su familia, estaba listo para enfrentar lo que viniera. El camino hacia la recuperación total y la felicidad continuaría, pero ese momento marcaba un hermoso nuevo comienzo. El regalo que James le dio no era solo un símbolo de agradecimiento, sino un símbolo de un viaje compartido, uno construido sobre la esperanza, la fuerza y vínculos irrompibles. Desde ese día en adelante, Dieppe esperaba con ilusión cada nuevo recuerdo, cada nueva sonrisa y cada nuevo día rodeado de quienes más lo querían. La calidez que sentía de la familia de James se convirtió en la base de su sanación y felicidad. Juntos, ya no eran solo individuos unidos por las circunstancias, sino una familia unida por el amor, lista para enfrentar el futuro de la mano.